Hola, buenas noches. Mi nombre es Rosa Sosa Trujillo y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la unidad uno de la materia de dinámica social. Vamos a dar inicio a la exposición, donde vamos a tocar temas acerca de del concepto de sociología, el objeto de estudios, el origen de la palabra. Y como introducción, pues tenemos lo siguiente. Bien, en esta presentación, como les había comentado de manera inicial, vamos a dar inicio por conocer el origen de la palabra sociología. Seguidamente, vamos a conocer el concepto, cómo se define la palabra o el término sociología, para posteriormente pasar al objeto del estudio. Asimismo, vamos a hacer un recorrido por los diferentes siglos, donde vamos a encontrarnos a distintos fundadores que hicieron sus aportaciones a lo que fue la sociología. Y pues bueno, vamos a comenzar. Vamos a dar inicio con el origen de la palabra sociología. Se dice que etimológicamente está formado por dos vocablos. El primero es socius, que significa o hace referencia, significa sociedad, y el siguiente es logos, que se refiere al estudio o ciencia. En sí, la sociología, en la ciencia de la sociedad, se refiere a la ciencia que estudia la sociedad en conjunto. Y la sociología, al estudiar lo que es la sociedad, ¿sí? Se dice que pues cuando se hace que se hace desde diferentes ámbitos o de diferentes puntos de vista. Y cuando esto se lleva a cabo, la sociología se va a auxiliar de otras ciencias, como por ejemplo de las matemáticas, como por ejemplo de las de historia, de la economía, ¿sí? Y a su vez la sociología también auxilia a estas ciencias u otras. Eh, Vamos ahora a hablar cuál es el objeto de estudio de la sociología. Bueno, su objetivo o su objeto primordial es el estudio de es el estudio de la sociedad humana y de manera concreta, cuando se tratan de diversas asociaciones, grupos o instituciones que son formadas pues, por las mismas personas o por el hombre. A eso se enfoca la sociología, a estudiar a la sociedad humana, ya sea de manera individual o de manera conjunta. Continuamos. Bien, eh, durante, durante 3 siglos específicamente, iniciando desde el siglo XVIII, XIX y XX, pues se han dado diferentes sucesos eh, con respecto a pues grandes aportadores sobre esta ciencia. Y haciendo referencia a la sociología, pues bueno, tenemos que se trata de una disciplina totalmente reflexiva. Esta surge bueno, se dice que surge a partir a finales del siglo XVII, pero firmemente con la participación de este padre de la sociología, Augusto Comte, ¿sí? Quien utiliza por primera vez el término sociología, pues se trata de él, ¿sí? Que es quien inventa la palabra sociología. Y a este gran científico o este gran aportador de la sociología lo encontramos entre el año 1798 y 1857 en el siglo XVIII, donde él aparece de su participación. Eh, Posteriormente, en el año 1818, por ahí, nos encontramos a Carlos Marx, ¿sí? Quien incluye en la sociología, otorgando conceptos como el de la clase social de ideología, así como este personaje conceptualiza a la sociedad como una escalera de conflicto en donde las relaciones sociales
se encontraban orientadas por la dominación de unos sobre otros. Son notables los estudios sobre la denominación capitalista a mediados pues, del siglo XIX. Posteriormente, en el año 1858, nos encontramos a Emilio Durkheim, ¿sí? Que nos dice, la historia nos dice que se trata del personaje que fue el que más insistió en formalizar lo que es la sociología y que más tarde la convertiría en una ciencia. Se trata de uno de los precursores de la sociología moderna, que se inspiró en alguna teoría de Auguste de Comte, del padre de la sociología. Para renovar la sociedad, querían en particular estudiar pues lo que eran los hechos sociales como si fueran cosas. Para el año 1864 más o menos nos encontramos a Max Weber, ¿sí? Que este sociólogo pues destaca especialmente por su análisis de la época protestante y su relación con el seguimiento de la economía capitalista. Esto surge en el año 19. Ya para el siglo XX, ¿sí? Nos encontramos en el año 1910, 2003, más o menos en esa época. En ese periodo nos encontramos a Roberto Merton, ¿sí? Que su mayor aportación, pues la fundamental es la preocupación por relacionar la teoría social con la investigación, así como también en sistematizar lo que eran los procedimientos del análisis sociológico. Y bueno, finalmente les voy a hablar de otro sociólogo, de Pierre Bourdieu, que se encuentra entre el año 1930 al 2002, que es cuando desaparece este sociólogo. Pues aquí dice que él ve la sociología como socioanálisis, es decir, cuestionar el por qué investigamos, cómo investigamos, las categorías que utilizamos y las verdades que damos por sentadas de la realidad. Prácticamente estamos hablando de seis grandes sociólogos, los cuales hicieron su aparición, su mayor aportación durante pues todo este periodo que inicia en el siglo XVIII, yéndonos del siglo XVIII al siglo XX. Eh, por mi parte, pues es todo. Gracias.